¿Qué pasados? ¿Cómo que ya llegó Arturo Herrera? ¿Quién es ese cuate, Miren a quién tenemos de invitado hoy. Quién se está y se va a unir. Un abrazo grande, 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 grande. Uno de mis maestrazos, amigos, Eduardo Cacha. Mira nomás qué bienvenida te estoy dando aquí con la ¿Cómo Cripto estás? Señal. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Me da mucho Muy gusto bien, muchas saludarte. gracias. ¿Tú? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy contento de verte, de escucharte. Bienvenido, Eduardo. La verdad es que eh, me da mucha alegría verte bien y ¿cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Te preguntaba cómo está la familia. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Todos bien. ¿Tú contigo? Qué bueno, Eduardo. Para quien nos está sintonizando, buenas noches a todas, a todos. 7:03 p.m., tiempo de la Ciudad de México. Estoy en un ejercicio inédito porque siempre invito, o casi siempre invito a personas que tienen permanente afinidad de pensamiento conmigo. Eduardo Cacha es un pensador, amigo, columnista del Reforma, pero sobre todo una mente mexicana que como muy pocos conocen del marketing, de la antropología humana, de la creación de marcas y sobre todo de la estructuración y creación de identidades. Eduardo es empresario mexicano, residente, vive en Guadalajara, en Jalisco, y tiene una enorme experiencia en la construcción de proyectos culturales, no solamente de marketing. Así que hoy me da mucho gusto saludarte. Eduardo, bienvenido. Para mí es un gran gusto tenerte acá. Eduardo también es uno, pues no de los más, pero sí es un crítico importante del gobierno en turno en México, y aunque no vamos a hablar tal cual del gobierno en turno, Eduardo siempre está preocupado por entender y fomentar la dialéctica. En su última columna, Capitalismo 2.0, si no me equivoco, así se titula tu columna del Así domingo, es, es así correcto, es, ¿verdad? Capitalismo así se llama. 2.0. Eduardo Cacha hace un planteamiento que a mí me llamó mucho la atención porque justamente hace unas semanas o casi un poquito más de un mes tuvo un tema importante que bueno, fue todo un asunto en las redes sociales cuando se habló de la pobreza, pero este domingo acaba de escribir una columna que a mí me llamó mucho la atención porque habla ya de un pensamiento sobre la evolución del capitalismo y da parte y abre la posibilidad de que una crítica hacia el capitalismo no es necesariamente ser comunista. En esta disociación en la que permanentemente pues nos quieren involucrar. Pero sin mayor preámbulo y sin mayor rollo, Eduardo, bienvenido. Quiero preguntarte, quiero plantearte lo primero. Eduardo, ¿qué es la libertad para ti, la libertad económica? Y sobre todo, ¿cómo utilizar la libertad para crear riqueza? Riqueza en una sociedad, riqueza en una organización y sobre todo riqueza en un individuo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estás por ahí, Eduardo? No sé si se nos cayó la conexión o soy yo. Eduardo, ¿estás por allí? Eduardo, creo que se nos cayó la conexión. Eduardo. A ver, vamos a ver, creo que se cayó. Espérenme tantito, lo voy a volver a meter. Mientras tanto, estamos platicando ya desde la Ciudad de México a las 7 de la noche. Vamos a esperar
A ver, que me mande una solicitud. Eduardo, no sé si te fuiste. La mía está bien, pero Eduardo creo que se cayó. Mientras tanto, voy a platicar. Eduardo, si estás por ahí, mándame otra solicitud, por favor, para que te pueda volver a involucrar y te pueda volver a meter. Eh, a ver, vamos a ver. Eduardo Cacha se nos cayó. Cacha, mándame una solicitud. Déjenme le mando. Sí me están viendo bien a mí, ¿no? Ahí está ya, ya se va a volver a meter. Yo creo que es la... Sí me ven bien a mí, ¿ah? Ahí está ya, Eduardo, ahí va otra vez. Ya está. Ya está. Perdón por la caída. Ya se está. Jeff Aquí Bezos. estoy ya, Ahí que está, ya. me, Lalo, ya me estás. cambié de red porque ¿Sí me escuchaste la pregunta? me corté cuando estabas haciendo la pregunta. Si me la repites, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Te preguntaba, Eduardo, ¿qué es para ti la libertad en el momento, sobre todo, de la sociedad en que estamos buscando crear riqueza? La mayor crítica que se hace del movimiento o de los movimientos sociales o de los movimientos progresistas, dicen es que no se puede repartir lo que no se crea. Ok, hablemos un poquito de libertad. ¿Qué es para ti la libertad y cómo utilizas esa libertad para que el individuo, la organización y un gobierno, un Estado, no un gobierno, un Estado o una organización social pueda generar o pueda permitir que la sociedad libere y cree la riqueza a partir del concepto de la libertad? ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, mira, es una pregunta fascinante, es una pregunta muy amplia. Primero, déjame saludar a toda tu audiencia, a ti agradecerte este espacio No, y, hombre. y comentar que, dando un poquito de contexto que hago, es muy común que la gente me asocie con temas de marketing porque trato mucho con las marcas. Sin embargo, es mucho más profundo que el tema de marketing. Básicamente mi labor es ayudar a las empresas, a las organizaciones, a encontrar un sentido humanista en lo que hacen y aún así ser competitivas en el mercado. Uh Esto es -huh. una especie de territorio que a veces pudiera sonar contradictorio, pero no lo es. Entonces, lo que he encontrado a lo largo de mi ejercicio profesional es que cuando las personas tienen la oportunidad de desarrollarse en un ecosistema que favorece el crecimiento, es cuando esa libertad pues se puede dar. Sin embargo, esto no se da por decreto. El, si recordamos un poquito cómo nos conocimos tú y yo, nos conocimos hace algunos años cuando tú hablabas de unos ecosistemas locales, las famosas ZODE, unas zonas de desarrollo económico y social, y yo siempre he hablado muchísimo del tema de los códigos culturales y de cómo los sistemas guían la conducta de los individuos. Uh Sin -huh. embargo, se requiere un eje rector y usualmente este eje rector pues tiene que ser el gobierno que pone de acuerdo a los diferentes actores para poder tener una especie de territorio fértil, si lo quieres ver así. Entonces, para mí la libertad en este sentido es tener la... Si puedes subir un poquito más tu voz nomás porque se está transmitiendo en Telegram. Sí, cómo no, ¿ahí me escuchas bien? Ok, Sí. te decía que en ese sentido la libertad para mí es la posibilidad de desarrollarte en una actividad que no solamente te gusta, sino que además te produce a ti progreso y un bien común. Uh -huh. ¿Sí? Tiene que tener estos elementos. Y bueno, tú mencionabas mi columna del domingo pasado, donde básicamente parto de una pregunta que me hago y que invito a que se la hagan todos quienes nos están viendo, es ¿qué te molesta del sistema socioeconómico donde vives? ¿No? Y a mí me parece que si bien la hegemonía del capitalismo es un sistema en el que hemos vivido las últimas décadas, tiene elementos bastante mejorables porque va estableciendo de alguna manera
condicionamientos o cadenas, hablando de la metáfora de libertad, que Ujú. impiden el adecuado desarrollo o por lo menos el parejo desarrollo de todos en una sociedad. Correcto. Entonces, si te entiendo, lo que me estás diciendo es liberar el potencial organizacional, generar ecosistemas, que es algo que nos une a ti y a mí. Entonces, si estamos de acuerdo en ese punto de vista en la libertad, en tu opinión, ¿en qué se equivocan los sistemas que buscan generar bienestar social y generar creación de equidad o desarrollo social? ¿En qué se equivocan para fomentar esa libertad, al menos conceptual, en la cual tú estás hablando en este momento? Básicamente se equivocan en que terminan favoreciendo la concentración de dinero y poder. Eso es realmente la gran equivocación y de que son incapaces de generar las bases, empezando desde una narrativa que una a la sociedad, una narrativa inspiradora que invite, como en el caso de México, a fincar nuestro crecimiento, nuestras aspiraciones en lo que sí somos capaces de lograr y en lo que nos une como mexicanos, más allá de ideologías. Yo creo que eso es algo muy claro en lo que se equivocan quienes no lo hacen de una manera adecuada, Simón. Tú hablas de concentración y me llama la atención la concentración, Eduardo. Te quisiera hacer una pregunta. Este dato son cifras del Banco Mundial y me llama mucho la atención. Eh, Hoy, justamente con el despegue del turismo espacial ya por un civil, me llama mucho la atención, Eduardo, y en esto que hablas, insisto, de concentración. Hoy casi el 77% de la población mundial vive con menos de 5.5 dólares diarios. Los más pobres, Eduardo, viven con menos de 1.9 dólares. ¿Cómo podemos hablar que los movimientos sociales concentran o monopolizan, que es lo que tú me estás diciendo, cuando en términos reales casi el 78% de la población vive en estas condiciones que te estoy diciendo? ¿No es justamente al revés? O sea, quiero entender tu punto. No, bueno, eso es lo que te quiero decir, que se equivocan en permitir que haya mucha concentración de dinero y poder en unos pocos, cuando la mayoría está en las condiciones de las que tú hablas. Porque no nada más es hablar en términos económicos, sino también es hablar en términos de lo que podríamos llamar la ceguera social. Es el permitir que muchos de los que hemos crecido con privilegios seamos indolentes de otro segmento poblacional que literalmente no vemos ni hacemos nada por sacarlos de donde están. Ah, correcto. Entonces es al Es al revés. Sí revés. se reconoce un error en esa Así concentración es. del capitalismo. Así es. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el miedo a transitar a una posibilidad de un movimiento que desarrolle, no regalar, no generar dádivas, sino ecualizar las oportunidades para los demás individuos, Eduardo? Quiero entender cuál es el punto cultural. Tú que eres una persona que haces antropología, que entiendes cuáles son los miedos de los seres humanos, y que deconstruyes un poquito de manera cognitiva, ¿a qué le tiene miedo la sociedad y cuál es el punto en el cual no se está sabiendo comunicar bien? El punto que tú ya acabas de describir de manera muy clara. Básicamente es el miedo a la pérdida de privilegios. Ese es, yo creo que es el gran miedo que se tiene y eso impide que seamos más solidarios. Yo te he comentado en otras ocasiones que estoy trabajando en un proyecto de algo que incipientemente se llama Sociedades de Inversión Solidaria, que busca promover la asociación entre personas que en el modelo tradicional no serían asociables o por temas culturales o por temas económicos, porque se es mucho más fácil comprarle a alguien una parte que hacerlo socio.
este modelo de sociedades de inversión solidaria, precisamente lo que propone es que haya incentivos para promover esa alianza entre dispares, con mecanismos que permitan la defensa de ambos intereses y que tiendan a eliminar el miedo, que insisto, es el gran obstáculo para de alguna manera dar ese paso. Entonces, tú hablas de un factor, de un tema muy importante que muy pocas veces se habla, que es el miedo y que es el entorno psicológico que de alguna forma es claro la manera en cómo se genera un maniqueísmo y cómo se genera un control sobre la población, el miedo. ¿Estás de Estoy de acuerdo? acuerdo. Bueno, escribí una columna el jueves pasado, que tú me hiciste favor también de leerla, de Varoufakis, una columna que habla sobre la sostenibilidad económica y que pone de manera muy sencilla, muy clara, a través de una parábola de las truchas, lo que está pasando con la economía y lo que está pasando con el capitalismo, Eduardo. A raíz de esta columna me escribió una persona que es agrónomo en las redes sociales y que me pidió, él pertenece a un movimiento libertario. Yo la verdad es que no entiendo muy bien esto que significa de movimientos libertarios, pero yo le abro siempre el espacio a las personas cuando nos conducimos evidentemente con respeto y cuando hay intención por generar dialéctica. ¿Te parece que escuchemos lo que piensa él sobre la libertad y vamos intercambiando los siguientes puntos? Me interesa saber qué opina pues Miguel del tema. Vamos a darle la palabra, ¿te parece? Adelante, bienvenido. Gracias, Miguel. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Y puedes saludar. Hola, ¿qué tal, libertarios? ¿Cómo están? Bueno, hola, Simón. También, hola, Eduardo. Hola, Miguel. Perdón. Bienvenido, Te Miguel. agradezco mucho. ¿Perdón? Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Te quisiera hacer el Te mismo agradezco. planteamiento que le hice a Eduardo. ¿Qué es para ti, para empezar no podemos generar una conversación si no tenemos una definición conceptual? ¿Qué es para ti la libertad, Miguel? Y cómo a partir de esta libertad puedes generar riqueza desde un individuo hasta una organización. Bueno, para los libertarios y para mí, la libertad es que cada quien haga lo que quiera sin afectar injustamente a los demás. Eso es la libertad. ¿Qué sería injustamente? Injustamente, pues sería, por ejemplo, iniciar agresión o faltar a un contrato, cometer injusticia, empezar la violencia. ¿Quién define la injusticia en una organización, Miguel? ¿Quién detiene la injusticia? No, ¿quién en una define? organización? ¿Quién define la injusticia? Bueno, la injusticia es faltar o faltarle el respeto a los derechos de propiedad de las demás personas. No la definición de justicia. La pregunta que te hago es, en una sociedad, en una organización, ¿quién define el concepto de justicia? Bueno, en cada sociedad a lo largo de toda la historia, la justicia se ha definido distinto. O sea, para los romanos, pues era la perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde, ¿verdad? A lo mejor no me estoy escuchando bien. No dije definir. ¿Quién define? ¿Quién es el que define en una organización? ¿Quién define qué es la justicia? Pues los miembros de esa organización. O sea, aquella organización que sea libertaria va a escoger respetar el derecho natural o el derecho de propiedad, pero aquellas organizaciones que no lo sean van a tener su propio sistema de justicia. Es decir, ¿en una organización hay un orden jerárquico o no hay un orden jerárquico? Pues es que cada organización en un ideal libertario podría ser como quisiera. Incluso dentro de un orden libertario podría haber estados, mientras no fuera obligatorio permanecer dentro de ellos, como les pasa ahorita en Cuba. No, pero ahorita no nos vamos, ahorita hablamos de Cuba, estamos en una definición, porque si nos saltamos a Cuba ya no entendimos nada. En una organización, mi pregunta es, ¿quién define lo que es? Tú mencionaste justicia, yo no estoy hablando de nada, tú la mencionaste.
Entonces, ¿quién define lo que es? Justiniano decía, y en el derecho civil es, la justicia es el arte y la perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. La definición de Justiniano. Bueno, en una sociedad, en una organización libertaria de la libertad, ¿quién define y quién imparte la justicia? ¿Hay un intermediario? ¿Hay una autoridad? ¿Hay quién? ¿Quién lo hace? Bueno, ya en un ideal libertario anarcocapitalista, el instrumento sería un instrumento no monopólico que daría los servicios de seguridad muy parecidos a los que da el Estado, pero la diferencia es que no sería un monopolio. No sé si con eso ya contesté. Eduardo, ¿quieres opinar? Bueno, a mí me parece que el concepto de justicia es un constructo humano, ¿no? Eh, es algo que hemos inventado los seres humanos para ponernos de acuerdo y para estar en un ámbito de civilidad. ¿Quién la define? Pues la define el grupo social y queda manifestado en las diferentes regulaciones. Hay que hablar que hay un constructo formal que vendrían siendo las leyes, pero también hay un constructo cultural, que son los usos y las costumbres de las sociedades, lo que yo llamo o que se llama en antropología, los códigos culturales. Es importante entender que un grupo social para salir adelante pues requiere ponerse de acuerdo en cuáles son las cosas que van a respetar. Honestamente, no me imagino un sistema tan libre en donde cada quien decida qué es lo que quiere respetar y lo que no quiere respetar. Sí, correcto, es decir, es prácticamente, yo no digo una quimera, un sueño. Por cierto, la definición es de Ulpiano, no de Justiniano, pero me parece que es una contradicción hablar de que se va a impartir una justicia cuando la sociedad per se necesita de alguien que imparta esa justicia. Entonces, estamos entrando a un punto en donde en la propia definición de libertad estamos ya metiendo un tema de justicia. Pero vamos a regresarnos, Miguel. ¿Qué es la libertad? Bueno, es que para nosotros la libertad implica responsabilidad y justicia a fuerza. Pero una pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Todos somos seres humanos. O sea, por ejemplo, digo, nomás para identificar, yo soy mexicano, Eduardo es mexicano, ¿tú eres mexicano? Soy mexicano, sí. Correcto, entonces hablemos de la humanidad, no hablemos de nosotros como X o Y. Es que yo vengo a representar las ideas de los libertarios, que son las que me interesa exponer. Por eso, pero a mí me gustaría saber, en un concepto, primero hablar de la parte general para luego llegar a lo libertario. ¿Qué es la libertad? Simón, ¿O hay un concepto de libertad solamente para los libertarios? si me permites hacerle una pregunta a Miguel. Hay dos conceptos que los libertarios sabemos que existen. Ajá. Por ejemplo, la libertad, y esto lo expone Juan Ramón Rayo, la libertad que buscan los socialistas, porque pues, bueno, los libertarios lamentablemente tildamos de socialistas a muchísimas personas. Esa libertad es, por ejemplo, la libertad de dar un brinco y atravesar el océano Atlántico, o la libertad de volar. Eso para nosotros no es la libertad, eso se llama poder. Entonces, para nosotros la libertad es que cada quien haga lo que quiera, mientras no afecte injustamente a los demás, y esa es la definición de libertad. Ok, Eduardo, perdón, tú querías Sí, decir. en aras de entender este concepto de los libertarios, y para entenderlo mejor, yo quisiera preguntarle a Miguel, dame un par de ejemplos de cuando perdemos esa libertad. Pues perdemos esa libertad, por ejemplo, cuando se aprueba una ley injusta. Incluso existen mecanismos en el derecho mexicano que no es para nada el capitalismo ideal, como el amparo, donde de repente pues tienes que meter un amparo porque ya te aplicaron una injusticia, tienes 15 días para meter un amparo en contra de una ley de aplicación general. ¿Cómo ves? Yo lo que quiero decirte, porque no estoy entendiendo la definición, cuando tú hablas de justicia, la justicia de manera axiológica, de manera en la construcción conceptual de valores, es una definición en donde tiene que haber un intermediario, un tercero, que aplica esos
conceptos de justicia y que aplica lo que tú acabas de decir, que es la definición de lo que para alguien es justo y para alguien es injusto. Y el que tiene o detenta esa facultad, se convierte esa facultad en una posibilidad en donde no todos pueden generar o pueden impartir esa justicia y significa un monopolio. Entonces yo no entiendo en una sociedad cómo, nomás déjame terminar la idea, yo no te interrumpí. Entonces yo no entiendo cómo en una sociedad de manera hipotética se puede generar este concepto libertario del cual tú estás hablando si no hay alguien que imparte esa justicia. Ayúdame a entenderte. Sí, bueno, el concepto de que hace falta el triángulo procesal es un concepto que nosotros llamamos estatista. La acción legal es estatista, pero nosotros manejamos la acción humana. Pero son otros conceptos, ¿verdad? O sea, ahorita no estamos en una realidad libertaria, pero es la que nosotros buscamos. O sea, vamos a suponer, para que un ejemplo concreto. Eduardo, tú, Miguel y yo estamos haciendo un negocio y vamos a suponer que yo quedé de pagarle a Eduardo 10 pesos y tú eres testigo de que le tengo que pagar a Eduardo esos 10 pesos. Si no hay nadie que me obligue a pagarle esos 10 pesos a Eduardo y tú eres testigo, ¿quién o cómo se encarga de materializar que el compromiso de pagarle 10 pesos a Eduardo se realice si para ti no hay autoridad que haya o que exista para ejecutar el compromiso que yo asumí con Eduardo de pagarle esos 10 pesos? Bueno, me encanta tu ejemplo porque estamos viendo que no hay necesidad de que el árbitro sea monopólico. En una isla desierta donde nada más viviéramos nosotros tres, el tercero nos obligaría a cumplir nuestros contratos si es que entre nosotros no tenemos la decencia de cumplirlos. Pero si viviéramos más personas, podríamos ir por un juez privado para que nos haga cumplir las cosas. ¿Y quién nos ayudaría? En la teoría libertaria se supone que aseguradoras privadas, que nos darían los mismos servicios que los que da el gobierno en este momento, pero serían mejores porque ya no serían monopolios, porque el monopolio siempre es malo para los consumidores. Pero no se trata de malo o bueno, se trata de eficaz y no eficaz. Imagínate que tú le digas a una persona, a un arrendador o a alguien que la quieren sacar de su casa, que es bueno o es malo un juez. O sea, de lo que se trata es de impartir justicia eficaz, no buena o mala. Bueno, sí, claro. O sea, sí me refiero a eficaz, pronto y expedito, pues. Ajá. Sin eficaz, pronto y expedito, si no hay coercibilidad, que es uno de los elementos de la impartición de justicia, no puede haber justicia pronta y expedita. Es que ahí hay una confusión en el concepto de libertad. Por eso es que llevo 3 minutos. No más. Por eso es que quiero entender el concepto de libertad. No puedo estar confuso si no entiendo el concepto. Sí, no, ahí te va. Lo que pasa es que tenemos la libertad de comprometernos. Y como tú te comprometiste en un contrato, en ese momento, ahí sí ya entra la coacción. ¿Y quién nos la va a asegurar? Pues entes privados no monopólicos. Pero por supuesto que dentro de tus 3 derechos, vida, libertad y propiedad, tienes la libertad de hacer contratos y comprometerte y se te va a obligar a que los cumplas. Ok. Para que entienda la gente y pasar al siguiente punto, como este tema retórico le encanta a la gente, ¿me puedes decir algún lugar donde aplique este concepto libertario que tú me estás diciendo? Mira, el libertarianismo es el futuro, así como... No, hoy, no, yo no estoy hablando del futuro, Miguel, perdón, no estoy hablando del futuro, yo quiero saber hoy, real, concreto, porque si no podemos hablar de modelos abstractos hacia el futuro. Yo quiero entender si hoy hay algún lugar en el mundo real, concreto, que se aplique esto que tú me estás diciendo. Porque eso mismo los libertarios nos preguntan a quienes pensamos diferente y nos dicen nada más que Cuba o que Venezuela. Entonces yo quiero al revés. Yo quiero preguntarte dónde existe eso que tú dices. En eso tenemos un empate ustedes los progresistas y nosotros los libertarios. En 0 lugares hay progresismo perfecto
en 0 lugares hay libertarianismo perfecto. Claro que existe algo que se llama índice de libertad económica, que nos indica quién está más cerca del libertarianismo. O sea, tú dices, todo es una utopía, pero es una carrera al futuro de las utopías. Así es, y la diferencia entre la utopía libertaria y la utopía de izquierdas es que la utopía de izquierdas ha traído hambre, miseria y muerte a la gente. No, pero espérame, ahorita vamos a ir, ahorita vamos a ir, porque si no ya te das saltos cualitativos. O sea, mi pregunta es, hoy no existe, no importa ahorita el tema del progresismo, esa es tu tesis, yo nomás quiero saber si hay alguien o en algún lugar donde hoy exista lo que tú estás proponiendo. Y la respuesta es no, ¿verdad? Existe el progresismo perfecto, en 0. Pero mira, aquí me gustaría mandarle un saludo a Pepe Torra, que es el autor en México del Índice de Libertad Económica. No, pero ahorita, espérate, Miguel, es que ahorita haces anuncios para saludar a la gente. Mi pregunta es, porque nos está escuchando la gente, ¿hay algún lugar concreto en la Tierra, en la faz de la Tierra, en donde se aplique este concepto libertario, sí o no? Esa es la pregunta. En los mismos que el progresismo. No, sí o no, no en los mismos, sí o no. No, por supuesto que no, así como en el progresismo tampoco. No por eso, pero entonces... ¿Es la perfección del progresismo? Por eso, pero no puedes definir el éxito de lo existente con lo inexistente. Entonces la respuesta es no. ¿O sí? Bueno, también igualmente, tampoco lugares libertarios, ni progresistas ni libertarios. No por eso, pero en el ejemplo que tú estás poniendo, ¿existe o no existe? Por eso, igual que los progresistas, no existe. Ya te había contestado, amigo. No existe, correcto. Bueno, siguiente pregunta. No existe. Gracias, Miguel, muchas gracias. Eduardo, en el concepto entonces para ti, de esta libertad y de lo que significa la posibilidad de crear riqueza, ¿qué es para ti crear riqueza, Eduardo? ¿Y cómo se puede generar una riqueza sostenible y sobre todo en un punto en donde la sostenibilidad, que es lo que estoy hablando y estoy mencionando, pueda permitir generar no solamente crear riqueza y generar bienestar? Ok, bueno, cabe mencionar que yo no soy economista y mi respuesta está muy influida por una visión más sociológica. El ideal de generación de riqueza es cuando la comunidad se puede ver beneficiada de lo que hacen los individuos. Y no solamente los individuos per se. Es cuando el Estado se vuelve en un factor también de generación de riqueza y le regresa a su propia comunidad esta riqueza en términos de infraestructura o en otro tipo de elementos tangibles. En este sentido, me gusta mucho una definición que tengo de la palabra innovación. Bueno, no es una definición mía, es una definición que uso. Y digo, innovación son ideas que agregan valor. Y me parece que la clave es la generación de valor. Y la generación de riqueza no solamente debería circunscribirnos a valores materiales, también debería haber otro tipo de valores, pero en esencia es que se beneficie la comunidad, no solamente el individuo. Es decir, que el otro día le preguntaban a un influencer, oye, es que el influencer decía que era de izquierda, que era de mega izquierda. Entonces le dijeron, oye, ¿estás a favor del individuo o estás a favor del colectivo? Y entonces dijo, no, yo estoy a favor del individuo. Ah, pues entonces no eres de izquierda, eres de derecha. Entonces, Eduardo, ¿qué es para ti? ¿Cómo podemos saltar las trampas de las ideologías y en lugar de estar hablando de ideologías de derechas y de izquierdas, de libertarios, de progresistas, de esto y del otro, simplemente crear ideas universales a favor del bienestar? Porque, por ejemplo, Miguel, tú y yo estamos a favor, yo creo, del bienestar. El camino, cada quien, digamos, tiene métodos y formas diferentes. Pero al final de cuentas, todos buscamos el bienestar humano, ¿de acuerdo? Yo le quiero preguntar nomás, antes de seguir el tema contigo, a Miguel,
si él está a favor del bienestar individual o del bienestar colectivo. Miguel, ¿cuál es tu opinión? Puedes abrir tu micrófono, Miguel. El libre mercado es el verdadero bienestar. No. Yo te hice una pregunta. A ver, Miguel, perdón, te hice una pregunta. No estoy hablando del libre mercado. Es que la gente no capta tan rápido todos los conceptos. Hay que ir paso a paso. ¿Tú estás a favor del bienestar individual o del bienestar colectivo o de las dos cosas? Creo que el bienestar individual, respeto a la propiedad, nos lleva al bienestar colectivo. Correcto. Pero creo que es muy importante poner en primer lugar el respeto a la propiedad. Para ti, ¿cuál es la relación de la propiedad con el bienestar, Miguel? Para que la gente te entienda. Cuando a cada quien se le respeta su propiedad, cada quien recibe su merecido. Las personas muy trabajadoras, las personas muy decentes, muy buenas, lo más probable es que reciban un buen merecido, y las personas que hacen cosas malas van a recibir cosas malas. No, pero ya estamos hablando de valores con el tema de propiedad. Yo lo que quiero entender es cuál es la relación entre la propiedad y el bienestar. ¿Me ayudas a entenderte? Pues claro, o sea, siempre que tenemos acceso a bienes y servicios, tenemos mayor bienestar. Y lo más justo es que cada quien pague sus bienes y sus servicios. No sé si con eso ya contesté. No, pero a ver, vamos, te voy a ayudar un poquito para que la gente también pueda comprender. Tú estás hablando, yo le hice un planteamiento, Eduardo más bien me hizo un planteamiento para todas y todas las personas que están conectando, 7:38 de la noche. Le estoy preguntando a Eduardo Cacha cuál es la relación y cómo podemos crear y unir bienestar con riqueza individual y social. Le pregunté también esto a Miguel, una persona que se identifica con el movimiento libertario, y está relacionando, Miguel, un tema de propiedad con un tema de bienestar. La propiedad, Miguel, la propiedad consiste en un tema de acumulación de plusvalías. Pero una pregunta, permíteme, una pregunta, si alguien no tiene una propiedad, si alguien no tiene o no es dueño de algo, ¿no puede tener bienestar? Pues no. O sea, en este momento... ¿Cómo? O sea, si alguien no tiene una propiedad, ¿no puede tener bienestar? O sea, tú necesitas forzosamente tener propiedad. Venezuela y a Cuba, donde no hay propiedad, obviamente que no hay bienestar. No, ahorita no, a ver, no, estoy hablando, es que no todo es Cuba y Venezuela, o sea, yo quiero entender. No, bueno, entonces no hablemos de Cuba y Venezuela, vamos a hablar de Nueva Zelanda, donde se respetan plenamente los No, derechos es que de estamos propiedad, hablando de un tema conceptual. Estamos hablando de un tema conceptual. Tú dices que alguien que no tiene una propiedad no puede tener bienestar. Esa es mi pregunta concreta. Pues no, obviamente que no. O sea, correcto. Cuando Muy esa bien. propiedad ya se la regaló el Estado, como por ejemplo en un estado de bienestar, pues te dan la comida para que te la comas, y en el momento que está en tus manos ya es tu propiedad y ahí está tu bienestar. Es decir, alguien, para Miguel, y que representa el movimiento libertario, para las personas que nos están escuchando, dice y define que no puede existir bienestar si no hay propiedad. Es decir, una persona, para Miguel, que no tiene alguna propiedad, no puede tener derecho al bienestar. No, es que si tienes derecho a la propiedad, tú te procuras el bienestar. No hace falta que nadie te garantice nada. Como todo el mundo respeta tu propiedad, tú te puedes procurar todo. Ok. Eduardo, en la siguiente pregunta, ¿cómo el marketing convierte la aspiración de un ser humano en la posibilidad de crear riqueza y en la posibilidad de generar un proceso de conciencia humana para construir riqueza y bienestar? Mira, habría que contestar esa pregunta, que es muy profunda, en varios planos. Cuando uno piensa en marketing, y yo lo decía el domingo pasado, decía a la industria que necesita vender bienes, requiere de la industria que necesita construir deseos para que más gente quiera esos bienes. Y eso se ha satanizado al marketing, y se lo merece porque ciertamente
y también lo digo el domingo pasado, tendemos a ser una sociedad consumista, en donde lo que tenemos realmente excede lo que necesitamos. A mí me parece que hay una posibilidad de equilibrar lo que los negocios, lo que las empresas hacen, y es a través de un emprendimiento responsable, donde los motivos asociados al producto o servicio que venden generen un bien al individuo y un bien a la sociedad. La pregunta no me la... O sea, tú sí estás de acuerdo en esta empatía social e individual. Y colectiva, por supuesto. Cuando hablamos de bienestar, yo difiero de que haya que tener una propiedad para este bienestar. Yo creo que el bienestar viene de la acumulación de bienes, y estos bienes pueden ser bienes, insisto, materiales o bienes de otro tipo. Por ejemplo, el saberte que eres parte de un grupo, de una familia, de una comunidad, el tener este orgullo comunitario, el compartir las tradiciones, la herencia cultural, ese es un bien, y eso te genera bienestar, y se lo genera pues de forma natural a muchas sociedades. Es algo, digamos, muy tribal, ¿no? Entonces, Ajá, sí, dime, perdón, dime, perdón. dime. No, no, adelante. Y entonces, por ejemplo, en el marketing, que todo el tiempo está impulsando el consumo o el posicionamiento de un producto, de un servicio. Cuando en una conversación alguien te llama y te dice, oye, es que tú defiendes X o Y ideología desde tu iPhone. ¿Por qué el iPhone se convierte en un fetiche capitalista o en un fetiche, digamos, de aspiracionismo, que es lo que lo utilizan? Pero ¿cuál sería, digamos, tu postura en que, en contraposición a esto, y la pregunta también se la hago a Miguel, cuando alguien sí tuitea o escribe desde el iPhone, pero se conecta al Wi-Fi público de la calle o del espacio público? ¿Cuál sería tu postura? Bueno, mi postura es que los seres humanos somos buscadores de soluciones, y Qué bonito. de alguna manera la lealtad que le tenemos a los sellos comerciales, a las marcas, esta afinidad está en la medida que nos entienden y que nos solucionan. Mi postura es que más allá de un intercambio material, las marcas también pueden tener la posibilidad de hacer más humano ese intercambio. Y te pongo un ejemplo muy rápido. En una ocasión, eh, así como dices tú, te llamaron, pues me llamaron una cadena de casas de empeño. Y esta cadena de casas de empeño, su propuesta era: ayúdanos a mejorar el servicio. Es muy frío, muy transaccional, muy de ventanilla. Y empezamos a ver por qué la gente iba a empeñar, hablando con las personas, mayoritariamente mujeres. Hicimos un hallazgo muy interesante, Simón, amigos. Empeñar causa culpa. En ese momento le dijimos a la empresa: ¿qué tal si empiezas a hacer algo para disminuir la culpa de los clientes, para hacerlos sentir bien a la vez que les das un servicio? Por supuesto, esto tiene que ver con temas también financieros, a los que no me quiero meter, pero no necesariamente las casas de empeño todas son ni usureras, ni todas persiguen que la gente esté en bancarrota para que vaya. De hecho, algo que le Correcto. propusimos a este negocio fue lo siguiente: imprimir una serie de folletos para ser repartidos en las sucursales, para decirle a la gente cómo cuidar mejor su dinero, cómo cuidar mejor su salud, cómo planear sin gastar de más. De manera que tú leías esos folletos y decías: oye, ¿esta casa de empeño ya no me quiere de cliente o qué? O sea, genuinamente adoptar la postura de alguien que se interesa por tu salud financiera. Correcto. Correcto, pero entonces me parece muy interesante el punto, pero entonces sí reconoces tú que hay en esta propiedad y no propiedad, hay un servicio público que está dado por el Estado y que al final de cuentas no es solamente el hardware, el iPhone que funciona, sino que requiere de un servicio público desde el Wi-Fi. Vamos a preguntarle a Miguel
¿cuál es su opinión sobre este silogismo, Miguel? Pues mira, ya esa idea de que un socialista emitiendo mensajes de su iPhone ya fue desautorizada en los círculos internos de los libertarios, porque hemos analizado que el Marx mismo, que es nuestro principal enemigo, no te estoy relacionando a ti con Marx, sé que tú eres progresista, no marxista, él mismo decía que el capitalismo va a caer por sus propias contradicciones y que la tecnología iba a hacer que cambiara el modo de producción y cada vez caería en más contradicción del capitalismo. Por lo tanto, para un socialista es perfectamente válido utilizar un iPhone para acelerar la caída del capitalismo. Nada más que sí nos parece irónico que ese modo de producción que descansa tanto en el capitalismo, pues resulta en un iPhone, pero en realidad sí, o sea, no, para mí, o sea, ya fue desautorizado por el círculo interno intelectual de los libertarios ese chiste, ya no se nos hace gracioso. Ok, y de la parte del Wi-Fi público. Pues mira, lo del Wi-Fi público, pues me parece excelente. O sea, para los libertarios hay una parte muy importante que se llama caridad privada. Cada quien puede hacer lo que quiera con su propiedad, incluso regalarla o convertirla en caridad. Pero si el Wi-Fi es público y lo está proveyendo el Estado o una autoridad, ¿en dónde está la propiedad? Si lo provee el Estado, ahí sí tenemos problema, porque para nosotros los impuestos son robo. Esa es una idea básica de los libertarios. Entonces, como ese dinero fue quitado a través de la violencia, nos parece muy mal en lo que sea que se lo gaste. Y preferiríamos que el Estado tuviera menos funciones y todas aquellas que se pudiera irlas privatizando. Ok, a ver, para que la gente que no sabe qué es los movimientos libertarios y que te escuchen y te conozcan, ¿qué es el movimiento libertario, Miguel? Para que la gente sepa y te escuche. Bueno, el movimiento libertario, propiamente el anarcocapitalista, surge en los años 70, creado por Murray N. Rothbard en Estados Unidos. Los primeros libertarios, de hecho, se llamaban progresistas también, pero eso fue en otro siglo. Y pues tanto el mote liberal como el mote progresista se lo quedaron el Partido Demócrata de Estados Unidos, y entonces Rothbard y Nolan se vieron en la necesidad, para crear su nuevo partido y su nuevo movimiento, de crear otro término. Ese término se llamó libertario, para ya no ser liberales nosotros. Pues ya les dejamos el término liberal a los socialdemócratas y a los progresistas, y los libertarios lo que defendemos son, en parte, ideas del liberalismo clásico, de Ludwig von Mises, y algunos somos rothbardianos anarcocapitalistas, como es mi caso. Pero hay muchísimos tipos de libertarios. De hecho, hay motes con los que nos burlamos unos de otros. Nosotros no nos burlamos de nadie, porque yo soy de los libertarios del medio. Pero hay liberconservas, liberprogres. O sea, hay personas que casi son progresistas, pero son libertarios. Okay. Yo soy libertario del medio, y también hay libertarios que casi son derechistas. Perfecto. Estoy invitando a Miguel porque Miguel me solicitó, a raíz de una publicación que hice el jueves pasado en El Financiero, y para terminar con la plática con Miguel y seguir con Eduardo, me gustaría, Miguel, que expusieras la crítica, por favor, que le quieres hacer a mi artículo de Varoufakis y las truchas del Mesara, por favor, que es lo que me había solicitado. Así es. Bueno, pues la verdad es que te estaba haciendo un análisis casi hermenéutico del artículo, pero pues me dijeron que no. O sea, acá mi grupo de trabajo me dijo que no venía al caso. ¿Por qué ustedes promueven la libertad? Tú siéntete libre absolutamente y di todo lo que tú quieras. Yo soy anarcocapitalista, libertario, progresista. Tú aviéntate lo que tú quieras. Es tu espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, creo que básicamente lo que está exponiendo tu artículo, que está escrito en forma de parábola, es la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un concepto económico que habla de cuando las personas tienen libre acceso a un recurso y en cambio tienen que pagar muy poco del costo de utilizarlo. Esto se ve mucho en lugares públicos,
Y esa parábola, o más bien ese problema económico, fue expuesto por primera vez por Garrett Harding en 1968. Hay dos soluciones para la tragedia de los comunes. Y lo que me molestó de tu artículo es que solamente das una, solamente das la solución a través de la regulación y de hacer público el bien y ponerle unas reglas que prácticamente son concesiones. Tú llegas a hablar en tu artículo acerca de que tal y cual pescador pueden pescar durante tales horas del día tantas truchas, y con eso se va a evitar que se acaben las truchas. La otra solución es obviamente la propiedad privada, asignar directamente derechos de propiedad a través de venta o como tú quieras, y pues obviamente a lo mejor lo que harían esos granjeros serían granjas de truchas como las que ya existen por todas partes, ¿verdad? Para no estar batallando con que se van a acabar. Porque, por ejemplo, nadie se ha preguntado por qué las gallinas no se extinguen a pesar que diario comemos pollo y huevos. Pues porque son propiedad privada. Otro ejemplo de la ecología libertaria fue lo que pasó en Zimbabue y Zaire, donde había un problema de que estaban extinguiendo los elefantes. Y Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo nomás? Tengo una pregunta que te quiero hacer. En la teoría o en la lógica de que la naturaleza extractivista es infinita, la vaquita marina, ¿por qué no ponemos granjas de la vaquita marina para que se reproduzca y habrían muchas vaquitas marinas? ¿Me ayudas a entender? Sí, porque está prohibido. O sea, no sé si te has dado cuenta que estaba prohibido tener ajolotes y ya se estaban extinguiendo. Pero ahorita que ya se pudo vender. ¿Pero por qué se estaban extinguiendo? Si lo único que tienes que hacer es hacer más granjas para que no se extingan. Porque están protegidos. Precisamente fue lo que pasó. ¿Pero por qué están protegidos? Pues porque no se les ocurre otra solución más que prohibir cosas, pero eso no funciona. Déjame te digo el ejemplo que iba a decir de los elefantes. En Zaire se les ocurrió precisamente hacer del elefante una especie protegida. Y en cambio en Zimbabue se les ocurrió que los elefantes fueran privatizados, que pudiera haber granjas de elefantes para que los cazadores pudieran ir a cazar con toda libertad sin que hubiera ningún problema. Y pues después de muchos años los elefantes terminaron de extinguirse en Zaire y cada vez hubo más elefantes en Zimbabue. Y precisamente lo mismo que las gallinas, y que podría pasar con la vaquita marina y como está pasando con el ajolote también ahorita. Ok, Eduardo, ¿tú qué piensas de eso? ¿La naturaleza es infinita? No, definitivamente no. La naturaleza no es infinita. Yo sí soy de... Bueno, pero yo no dije Espérame, no, a ver, ya te escuchó, no lo interrumpas, déjalo nomás hablar. Yo sí creo que el ser humano necesita límites, porque no todos tienen la misma conciencia, el mismo respeto ni los mismos intereses, y que debe haber un ente regulador que ponga esos límites y un acuerdo tácito de respetarlos, y que quien transgreda esos límites pues tenga las consecuencias. Eso me parece que es la base del civismo y la base de lo que sería una sociedad donde verdaderamente podamos hablar de bienestar. Ok. Me parece interesante, Eduardo, el concepto que habla, porque yo mismo me lo planteé, Miguel, y yo mismo me planteé esta pregunta cuando estaba escribiendo el texto, pues sí, pum, vamos a hacer granjas y hacemos más mercados. Pero ¿qué pasa cuando hay factores exógenos, Eduardo, que de pronto quitan completamente las constantes y las variables dadas en un modelo? Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. ¿Puedo responder donde interrumpí? Porque ya acabo de hablar. Sí, Acerca nomás. de los recursos infinitos. ¿Puedo responder eso? Sí, me das un segundo nomás y ahorita con mucho gusto te doy la palabra. Cuando en el modelo hay un factor exógeno en donde, por ejemplo, por diferentes circunstancias, se envenena el río o cae un meteorito o pasa algo que transforma completo el sentido finito, infinito del modelo. ¿Tú crees que eso puede ser, Eduardo, o no? No, por supuesto que es viable, digo, ya ha pasado, lo hemos visto muchísimas veces. O sea, son contingencias que ponen límites. La naturaleza no es un sistema libre. La propia naturaleza tiene sus límites y sus reglas. El ser humano ha tardado siglos, hemos tardado siglos en entenderlo
y en adaptarnos, ¿no? Lo que estamos viendo Correcto. ahorita, pues es la necesidad de echar reversa en algunos aspectos muy específicos si no queremos consecuencias adversas. Correcto, Eduardo. Perdón, Miguel, adelante. Mira, acerca del tema que preguntabas hace rato, que si los recursos son finitos o infinitos, pues es obvio y claro que en este planeta, nada más delimitando a este planeta, los recursos son finitos, o sea, tienen un fin, se pueden acabar. Eso es en términos brutos, pero en términos relativos, los recursos son infinitos por dos razones. La primera razón es que la creatividad humana sí es infinita. Y ya hemos tenido recursos que prácticamente los estamos haciendo infinitos y que vamos a dejar de utilizarlos antes de que nos los acabemos, tal como el petróleo, y ya casi vamos a dejar de utilizarlo y no nos lo vamos a acabar. Entonces, para eso podría pensarse que el recurso es infinito. La otra razón para que los recursos sean infinitos es que mientras más avance la tecnología, es más probable que conquistemos otros planetas y el universo sí es infinito. O sea, en tu planteamiento, nos vamos a ir a vivir antes, a vivir a otros lugares antes de que se acabe la pobreza. Si tenemos libre mercado y respeto a la propiedad, sí. Ok, muy bien, Miguel. ¿Algo más que quieras agregar a la crítica a mi artículo? Pues no, bueno, no, es que ya lo demás sería clavarme demasiado y creo que ya con eso estaría bien. O si quieres que diga más cosas, pues No, puedo no, ir no. checando. Pues te agradezco mucho, Miguel. El espacio siempre está abierto para ti, para las personas que quieran expresar su punto de vista. Y muy bienvenido, Miguel. Te agradezco mucho tus comentarios. Te agradezco muchísimo a ti, Simón. De verdad que abrirle puerta a una persona que tiene tan poco alcance respecto a ti, te agradece mucho. Muchas gracias, Simón. No, encantado. Nada de alcance grande o pequeño. Todos, en mi punto de vista, somos iguales y al final de cuentas, cuando hay respeto y alguien quiere exponer una idea, es muy bienvenido a poderla platicar y poderla exponer. Gracias, Miguel. Gracias, Simón. Gracias. Un Eduardo, abrazo adiós. fuerte. Gracias. Eduardo, quisiera entonces continuar nuestra plática. ¿Cómo puede construirse un concepto del marketing en donde se pueda entregar más de lo que se promete? ¿Hay esa posibilidad? ¿Sería posible esto en el capitalismo o es imposible? No, por supuesto que es posible. Y yo invito a que para hacerlo posible, dejemos de pensar que es nada más el marketing, porque el marketing tiene que ver con el departamento de marketing. Y lo que yo propongo es algo mucho más filosófico, que tiene que ver con toda la organización, con sus motivos profundos de existir. Es tener una narrativa que vaya más allá del bien o del servicio que estás dando. Te voy a poner otro ejemplo. Otra de estas llamadas, como tú dices, te llaman, pues otra de estas llamadas es una empresa que distribuye gas LP, cilindros para la casa. Y su pedido fue, originalmente, es bien interesante porque el pedido inicia de una forma, pero luego te das cuenta que hay que traducirlo, es algo mucho más profundo. El pedido original es, queremos aumentar la lealtad a nuestra marca, porque los Ajá. clientes compran cualquier marca de gas. Y luego se sinceraron y me dijeron, te vamos a hacer una confesión. No solamente los clientes no nos son leales, sino tampoco nuestros colaboradores, los choferes no nos son leales. Se cambian de compañía de gas. ¿Nos puedes ayudar? Hicimos lo que hace cualquier antropólogo que pretende entender qué pasa. Empezamos a acompañar a los choferes a repartir gas. ¿Y qué crees que encontramos? Encontramos que los choferes repartidores se sentían en un rol bastante, digamos, peyorativo. ¿Sabes cómo me dijo uno de ellos cuando estaba yo arriba del camión con él? Me No. dijo, ¿por qué lo mandaron a sudar la nalga? Yo le dije, perdón. Dice, sí, eso es nuestro trabajo. 3 de la tarde en el Bajío, un asiento de plástico,
Eso es lo que hacemos. Entonces yo dije, ¿cómo alguien que ve su misión en la vida de todos los días, así puede tener amor por lo que hace? Entonces, cuando regresamos con los directivos, semanas después, les hicimos una propuesta y les dijimos, señores, dejen de vender gas, vendan algo que toda la gente quiere y que está relacionado con lo que ustedes venden. La gente no quiere gas, pero todos quieren iniciar el día con agua caliente, con desayuno caliente. No queremos el gas, pero queremos un buen día. Abanderen el concepto del buen día como gran motivo de existir de esta compañía. Y esto no debe de ser una campaña publicitaria, esto debe de ser una realidad, empezando por su gente. Entonces dijimos, a ver, recursos humanos. Tú imaginarás recursos humanos que dice, ¿cómo me llaman a una junta de marketing? No, corazón, no es de marketing, es una junta de la empresa, del modelo de negocio. Para que el buen día pueda vivir allá afuera, primero debe ser capaz de entregarle un buen día a los colaboradores aquí adentro. Y entonces Bravo. alineas la misión de la corporación entregando más allá de lo que prometes. Por supuesto que es posible. Entonces te das cuenta este concepto de finito y de infinito. O sea, yo ahorita, yo respeto todas las ideologías, pero a mí me identifica mucho el pensamiento de Kant o de Spinoza. Y cuando hablas del concepto de finito y de infinito, hablas forzosamente de una magnitud. Y tú en este momento, con el ejemplo que acabas de exponer, estás definiendo una magnitud de lo que se entrega y de lo que se promete, de una realidad y de una utopía, de una confianza y sobre todo de algo, de una expectativa. El gran problema, digo, no sé qué opinas de esto, el gran problema no es la definición de una ideología, sino que estamos construyendo permanentemente ficción, expectativas, y lo que vamos entregando todo el tiempo, lo que se va entregando, siempre tiene una magnitud inferior a la magnitud prometida. ¿Esto te hace sentido? Bueno, es lo que se llama subentregar o sobreprometer, que es el peor de los mundos para un negocio, ¿no? Mira, tenemos un mantra que dice que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Ajá. Entonces, siempre la propuesta es invitar a la corporación o a la institución de gobierno a adoptar un significado en sus acciones que se convierta en materialidades. Esto no puede ser escenográfico porque no es sostenible. Ajá. Necesariamente cualquier filosofía que adoptes requiere convertirse en materialidades. Correcto. Si no es una quimera. Entonces, estamos ahí de acuerdo en este punto. Estamos de ¿Qué acuerdo. te dice un marketing de un Musk o Amazon o Virgin o quien quieras, en donde alguien, un ser humano, le dice a otro conjunto de seres humanos, yo me pude ir al espacio, yo hice turismo espacial financiado de las plusvalías de las mayorías? ¿Qué significa eso, Eduardo, en este contexto del marketing? ¿Qué Bueno, es lo que quiere transmitir? ¿Cinismo? ¿Superación? ¿Qué significa esto? escuché la declaración de hoy. No me encantó. Se me hizo que fue... Perdón, me entró una llamada, sí, perdóname. decía que escuché la declaración de hoy. No me encantó. Se me hizo desafortunada. Yo prefiero quedarme con otro lado de la historia de hoy. Y es la posibilidad de un soñador diagonal hacedor que es capaz, a través de sus acciones, de empujar a la humanidad hacia el logro de metas ambiciosas. Yo prefiero ver Uh-huh. ese lado de la historia. Digo, O sea, es que a mí me resulta complejo porque alguien me habla de la libertad y con el concepto de justicia, pero me rehúso a pensar yo en lo individual. Es mi pensamiento y acuérdate que mi experiencia no tiene que ser tu verdad o la verdad de Miguel, yo por eso planteo. Pero cuando alguien hace una declaración en donde dice yo pude viajar hoy al espacio financiado del dinero y del trabajo de millones de seres humanos, pues ¿dónde quedó la justicia? O sea, yo no entiendo
no entiendo esto. ¿Tú qué piensas? Bueno, en términos del sistema en donde se desarrolla esa empresa, eso que hizo hoy es O producto a lo mejor de su es una talento. forma de agradecer, a lo mejor yo Bueno, estoy equivocado. yo no lo quise ver el lado cínico. A mí me parece que también es la postura de un hombre que ha sido muy hábil y muy talentoso y que nos demuestra un lado de la historia que dice, este mundo está para grandes hazañas y espero que la mía inspire a otros a lograr la suya. Por supuesto que la hazaña de hoy, pues no es como que alguien diga, pues quisiera tener la libertad de ir al espacio y hacerlo, ¿no? Por supuesto que no. Pero yo creo, Simón, que es la manera en cómo decimos o decidimos enfocar lo que sucedió hoy. Va a ser muy criticado por unos, va a ser alabado por otros. No, a mí me parece sensacional. Yo impulso todo el tiempo la creatividad, la innovación, pero quiero entender el punto de vista y el contexto de esta declaración, porque no sé si tiene que ver con un asunto más aspiracional y de agradecimiento a los demás, o tiene que ver más con un tema en donde la mayoría de los seres humanos están patrocinando este tipo de viajes. Entonces, por eso me interesa saber tu punto de vista, porque mi verdad no tiene que ser absoluta. Mira, habría que rascarle a la historia grandes hazañas que han sido patrocinadas por otros personajes. Bueno, el descubrimiento de América, para empezar, es uno de ellos, ¿no? Eh, Otro de los aspectos en donde yo prefiero concentrarme también el día de hoy es en el símbolo del sombrero. El, No, nomás te voy a interrumpir ahí porque me encantó el punto que acabas de decir. El descubrimiento de América y sobre todo, por ejemplo, la nao de China, que tú sabes que es un tema que yo estudio uh-huh, mucho, no había, el descubrimiento de América primero estuvo financiado, o sea, la corona española le dio la posibilidad a los judíos de financiar las primeras expediciones, ¿no? Pero no había, ¿con qué se pagó? Se pagó con la institución de la esclavitud, porque había que refinanciar. Y es donde por primera vez en la historia de la humanidad, a través de la institución ya en el reinado español, con la esclavitud, se le paga al judaísmo y se le paga a quien financió el viaje estas expediciones con dos tipos de cosas, con los bienes que se obtuvieron de los nuevos territorios, del concepto de la propiedad creada y de la explotación de un ser humano sobre otro. Antes no había eso, pero ahora en términos de la libertad, en términos del capitalismo, de los mercados, ¿cuál es la diferencia, Eduardo, entre esa explotación y la no explotación de la época virreinal? Híjole, pues está muy complejo responder esa pregunta. Creo que la raya es muy delgada. Eh, Quiero pensar que grandes avances de la humanidad han estado ligados también a un lado oscuro. Pensemos, por ejemplo, si rechazaríamos el Renacimiento por evaluar todo lo que hicieron los Medici, ¿no? Que sin duda eh, Ajá. facilitaron la gestación de un movimiento cultural impresionante, pero ¿a costa de qué? También tiene sus sombras, ¿no? Entonces, yo creo que el gran dilema de la humanidad es hacer el bien con el menor daño posible. Pero ¿cómo puedes hacer el bien con el menor daño posible si yo estoy a favor, por ejemplo, de que muchas personas viajen al espacio, pero antes de viajar al espacio tenemos grandes pendientes como los que hablaba Miguel de justicia, que es resolver la hambruna, resolver las enfermedades, resolver la enorme pobreza? Entonces, ¿cómo conciliar eso, Eduardo? Pues entendiendo que quien hizo el gasto hoy está en su legítimo derecho. Digo, yo creo que sí es muy cuestionable decirle por qué te gastaste 20.000 millones de dólares en este viaje al espacio cuando hay hambre en el planeta, pero también nos podrían criticar a cada uno de nosotros, oye, ¿cuántos discos tienes en tu casa? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos carros? ¿Cuántas cosas tienes que podrías no tener en aras de aliviar el hambre de otro ser humano, ¿no? Yo creo que es muy complejo ese tema, Simón.
pero si ese derecho individual implica que tú te financias porque no pagas los impuestos que tienes que pagar, pues entonces sí le afecta a los demás, Sin Eduardo. duda, sin duda. Yo no sé cómo, Entonces ahí está claro, yo, ahí está un tema en donde el sí, marketing sin duda. te manipula y te lleva al aspiracionismo maravilloso. Todos queremos viajar al espacio, pero oye, paga tus impuestos. Por supuesto. Yo, a diferencia de Miguel, que lo escuchábamos hace rato, que hablaba de hasta violencia, creo que mencionó en el tema de pagar impuestos, a mí me parece que es necesario que sí una sociedad requiere del pago de impuestos y el pago de impuestos de todos, incluyendo pues los más poderosos, los más acaudalados, definitivamente. Si estás consciente que se requiere más conciencia que marketing o más marketing que conciencia. Perdón, se perdió un momentito la comunicación, ¿me lo repites? Te decía que valga la redundancia, ahora que estás consciente de esto, ¿se requiere más conciencia por encima del marketing o más marketing por encima de la conciencia? No, yo creo que el marketing requiere más conciencia, definitivamente, definitivamente. Y esa conciencia yo le llamo humanismo. Correcto. Entonces, belleza, esa palabra, y conste, no estoy sesgando, simplemente estoy haciendo preguntas. Sí se reconoce que requerimos de generar mayor conciencia sobre las propuestas de los seres humanos y del sistema capitalista que todo el tiempo está entregando ideas preconcebidas que no necesariamente son alcanzables y realizables, como las que te dicen, entre más estudies, más vas a ganar dinero. Si estudias, vas a ser un Musk o vas a ser un dueño de un Virgin que vas a poder viajar al espacio. Ese es mi punto. ¿Estás de acuerdo en Estoy eso? absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente. ¿Qué hacer? Y con esto cerramos, Eduardo. ¿Qué hacer para saltar la trampa de las ideologías? Yo en lo personal creo que el ser humano tiene que ir por ideas concretas para construir bienestar. ¿Cómo saltamos esta dicotomía de izquierdas, derechas, Cubas, Venezuelas, Chinas, etcétera? Porque hoy los seres humanos no comen de ideología, comen de conciencia. ¿Cómo le hacemos para saltar estas trampas y construir más conciencia por encima del marketing político y del marketing de las ideologías? Bueno, tú has sido un gran promotor en tus diferentes ponencias de todo esto. A mí me parece que más allá de la receta fácil de decir necesitamos más humanismo, necesitamos acciones que promuevan más el bienestar. Y, por ejemplo, a mí me encanta, y he sido un fiel seguidor tuyo, cuando hablas de que México requiere pasar de manufactura a mentefactura, a una sociedad del conocimiento, a un sistema o a un ecosistema económico que facilite la redistribución y que pueda entender que solamente construyendo a partir de la dignidad de los demás es viable la sociedad. Si no, tarde o temprano nos cobran la factura. Ok, y ya finalmente, Eduardo, cuando tú tienes conciencia y no tienes ideología, puedes diseccionar en el modelo, por ejemplo, cubano, en donde, por ejemplo, yo estoy en contra de la dictadura, pero lo que no estoy a favor es del cerco económico que tiene. Mucha gente dice, no, es que Cuba no es una economía cerrada. No, no es una economía cerrada, pero tiene un cerco económico cualitativo pues muy, muy grande. Entonces hay un sesgo importante. Pero si nos abstraemos de la ideología y nos acercamos a la conciencia, en un punto en donde hablaba yo sobre el abastecimiento de la salud pública y de las vacunas, cómo desde el punto de vista de la conciencia y de la no ideología, en un mercado teóricamente cerrado, se genera ese punto y se puede discutir y se puede hablar desde esa perspectiva sin llevarnos al extremo de un lado o de otro, Eduardo. ¿Qué opinas de eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que más ciencia y menos política es algo que me encantaría que tuviera el mundo. No sé si me escuchaste. Perdón, te Ah, cortaste, ¿puedes sí, repetir? decía que más ciencia y menos política, menos ideología, menos fanatismo, más técnica, más hechos, más datos, más resultados
comprobados y de alguna manera, así como digo que los consumidores no son leales a las marcas, son leales al beneficio que las marcas les dan o que el consumidor les asocia. Igualmente, ¿sí? Los ciudadanos deberíamos de ser leales al beneficio que necesitamos, y estoy usando el Belleza, plural, necesitamos. belleza lo que acabas de decir. ¿Puedes repetirlo, por favor, fuerte? Sí, que así como las marcas, los consumidores no son leales a las marcas, son leales al beneficio que la marca les da o que los consumidores creen que la marca les da. Los ciudadanos deberíamos de buscar el beneficio que nos conviene, acentuando el plural, el nosotros. De nada nos sirve un hombre que llegue al espacio si los que quedamos abajo nada más estamos mirando. Y algo precioso que dijiste, ciudadanos, seamos leales al bienestar, Así es. ¿correcto? Absolutamente. Bueno, Eduardo, me encanta platicar contigo. No pensamos igual, tenemos ideas diferentes, pero me da gusto saber que podemos generar un pensamiento común, no idéntico, que podemos encontrar comunes denominadores. Me encanta la manera en cómo expresas porque haces poesía. Escuché a Miguel también con mucho respeto y me gusta mucho crear estos ecosistemas en donde no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí podemos generar comunes denominadores. Cuando a ti y a mí nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron álgebra y nos enseñaron las ecuaciones, siempre en las constantes y en las variables, acuérdate que para resolver una ecuación, ¿qué es lo que necesitas identificar? Sí, pues ¿cuál es la variable que necesitas despejar? Correcto. Entonces, en este tipo de conversaciones, de lo que se trata es justamente de encontrarle la cuadratura a la ecuación para crear una solución, no para aumentar el problema más grande. Entonces, a mí me llena de alegría poder hablar con alguien que se dedica a este tipo de actividades y que está consciente y que no significa que yo lo estoy venciendo en una conversación, significa que mutuamente estamos creando conocimiento, que estamos disociando pensamiento y conceptos y que a partir de ahí podemos construir evolución. Eduardo, muchísimas gracias. Nomás déjame abrirle a alguien al público que te quiera preguntar algo. No sé si alguien quiere preguntarle a alguien de Telegram, de YouTube o alguien que me está escuchando. ¿Alguna pregunta de Eduardo Cacha? Antes de que lo despida, alguien que quiera hablar, que levante la voz, levante la mano. Perfecto, de aquí te van a hacer una pregunta. Pris, está abierto tu micrófono y puedes hablar. Puedes abrir tu micrófono, ya estás. Vas, Pris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Me interesa mucho este tema porque yo me dedico al marketing y también he encontrado estas como cosas de ser muy aspiracional. Y creo que mi pregunta concreta es, además del público, ¿cómo podemos hacer para que los dueños de las empresas... Uy, se me acabó ya la batería completamente. Ya no puedo escuchar. Pero no sé si escuchaste un poquito lo que dijo Eduardo. Iba a decir que cómo podemos hacer para que además del público, los dueños de las empresas, y ahí se cortó, podemos especular, a lo mejor se refería a que los dueños de las empresas también, no sé, se tienten el corazón o sean conscientes. Yo creo que, A ver. yo creo que en México, que es una tierra de emprendedores, hay más emprendedores buenos de los que creemos. Y a mí me da muchísimo gusto ver que hay emprendedores que participan en causas sociales y que se acercan mucho a esta economía humanista de lo que creemos, ¿no? Y no he tenido nunca un caso en donde diciéndole a la empresa que puede entregar algo más grande del objeto material que entregaba a partir de una visión humanista, que no haya visto el brillo en los ojos de los dueños, de los directivos y de los colaboradores por sentir que participan en algo más grande de lo que pensaban. Precioso, precioso. Qué maravilla, Eduardo. Gracias. No, al La contrario. verdad es que platicar contigo siempre es maravilloso porque, sabes, Eduardo, entre tú y yo
no buscamos tener la razón, buscamos crear conciencia y buscamos el intercambio de ideas para generar de manera muy concreta ejemplos, botones de toque, de muestra de cómo podemos crear oportunidades concretas y al final de cuentas que no gane el ego, que gane la conciencia. La verdad es que siempre es un privilegio hablar contigo. Gracias por estar aquí, Eduardo, y la verdad te admiro mucho, te respeto mucho y esta diferencia se transforma en diversidad. Eres absolutamente correspondido. Yo también siento que cada encuentro contigo es, además de retador, enriquecedor. Y algo que te reconozco públicamente es que eres una persona que independientemente de tener el problema enfrente, busca enfrentarlo a partir de la solución. Y eso no siempre es lo que tenemos en México. Ojalá pues tuviéramos más personas de tu perfil en algún lugar importante. Juntos. Es que el problema es que siempre queremos tener la razón. Lo que no queremos es construir soluciones. Pero tú y yo sí queremos construir soluciones. Así es. Muchísimas gracias, querido Simón. Un abrazo muy grande a todas las personas que se sumaron, que estuvieron acá. Esta es lo que tenemos, o en mi caso, lo que yo hago. Platicar, pensamiento diferente para crear diversidad, no para impulsar diferencias. Abrazo grande, Eduardo. Hasta luego. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bye.